Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar de los derechos humanos y la violación de los derechos humanos en Colombia, del mal conocido falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas militares de Colombia en los años del marco, cuando estuvo el tema de la crisis legal en Colombia de autodefensas y de guerrilla más dura del país. Este suceso o este hecho se dio cuando los miembros de las fuerzas militares ejecutaban a muchachos jóvenes y los hacían pasar como muertes en combate. Estas víctimas eran inocentes, eran personas asesinadas que solían ser civiles, sin ningún vínculo con el conflicto armado, lo que llevó a que muchas veces estas personas las extraían de sitios vulnerables, como rurales, como urbanas, y los utilizaban para estas ejecuciones extrajudiciales, los más llamados falsos positivos. ¿Por qué se hacía esto? ¿Qué era la motivación que tenían los militares a la hora de hacer este tipo de situación? Que había un incentivo dentro de las fuerzas militares para aquellos militares que dieran resultados en combate en contra de la delincuencia. Entonces ellos, para otorgarse esos beneficios, pues, reportaban a los muchachos como bajas enemigas en parte de la lucha armada con los grupos armados ilegales. Un tema de encubrimiento y simulación, alteraban escenas del crimen, manipulaban las pruebas, etcétera, etcétera, para que obviamente pues todo parecía muy legal, y eso fue lo que llevó a una de las consecuencias más grandes en el país, que fue que estas ejecuciones extrajudiciales fueran consideradas como crímenes de lesa humanidad y generaron un impacto grandísimo en la sociedad, en la familia de las víctimas, y que puso en duda la legitimidad de las instituciones estatales. Estas investigaciones todavía están en curso y todavía se busca esclarecer y sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. Este fenómeno se dio en el gobierno, pues obviamente no quiero decir nada, pero pues fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este fenómeno se dio entre el 2002 y el 2008 durante la implementación de una política de seguridad democrática implementada por este señor Álvaro Uribe Vélez, donde las fuerzas militares pues obviamente tenían que dar unos resultados rápidos para poder mirar su efectividad contra las guerrillas. Y según la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, durante ese periodo se registraron más de 66.400 casos de falsos positivos. Imagínese usted esa locura. Pues digamos que este conflicto nació básicamente en Colombia como una problemática ligada al conflicto interno y sus dinámicas de violencia estructural. Este fenómeno se refiere al asesinato de personas por gente del Estado, buscando un resultado que pues obviamente uno no entiende en cuanto a incentivos que les daba el gobierno. Cuando surgió el conflicto armado en 1970 y 1980 con el ELN, con las FARC y otros grupos armados, el EPL, ese conflicto se fue arraigando y se fue fortaleciendo en Colombia. Y nace otro movimiento también precursado por los famosos Convivir, que son los famosos autodefensas de Colombia. Y esas autodefensas de Colombia generaron un encrudecimiento de la violencia. Entonces el gobierno empezó a generar una presión sobre sí mismo para poder solucionar este tema de conflicto, porque la presión que se estaba generando sobre la sociedad, sobre los movimientos sociales, sobre los campesinos, los sindicalistas, empezó a dar un tema de que teníamos que luchar contra el comunismo en Colombia. En el 2000, en 1990 y el 2000 aparecen los famosos falsos positivos y la sistematización del fenómeno. Solamente ese término se popularizó para descubrir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los miembros de las fuerzas militares, quienes asesinaban a civiles inocentes y los presentaban como guerreros muertos en el combate. Este fenómeno se agravó
con el marco de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, como les decía anteriormente, entre el 2002 y el 2010. Y eso fue lo que llevó a que, pues obviamente los militares, en ese afán de dar resultados, en ese afán de mostrarse ante la sociedad como que están combatiendo la delincuencia, pues empezaron a cometer este tipo de actos criminales totalmente reprochables, como los famosos falsos positivos, que iba en contra de los derechos humanos, que iba en contra del derecho internacional humanitario, que iba en contra de toda una lógica social. Más de 6.400 personas, como les decía, víctimas, o sea, los que tienen rastreo, víctimas de este acto tan repudiable en Colombia por la institucionalidad, por las fuerzas militares de Colombia. Se ha venido dando, han avanzado bastante en el tema, o sea, ya solamente los delincuentes que cometieron este tipo de acciones aprovecharon las normas que estaban, como la JEP, para poder evadir su responsabilidad en cuanto al tema. Pero sí se han hecho avances, por lo menos se han reparado a las víctimas, algunas de las víctimas, la familia de las víctimas, y pues se van avanzando bastante en ese tema. Ese era el tema que les quería traer dentro de la violación de los derechos humanos en Colombia y el derecho internacional humanitario. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.